¿Qué importancia tiene el Monte de los Olivos en la vida de Jesús? El Monte de los Olivos fue un lugar clave en la vida y ministerio de Jesús. Era un sitio de oración, enseñanza y profecía. Allí enseñó a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, lloró por Jerusalén, oró intensamente antes de su arresto y fue desde allí que ascendió al cielo. Representa un lugar de profunda conexión espiritual entre Jesús y el Padre. ¿Qué eventos principales sucedieron en el Monte de los Olivos? Varios eventos cruciales ocurrieron en el Monte de los Olivos. El discurso del fin de los tiempos. La oración en Getsemaní antes de su arresto. Su entrada triunfal a Jerusalén pasó por el monte, Lucas 19. Su ascensión al cielo. Cada uno de estos momentos tiene una carga teológica profunda. ¿Por qué Jesús iba al Monte de los Olivos con frecuencia? Jesús buscaba el Monte de los Olivos para orar y tener comunión con el Padre. Era un lugar apartado, tranquilo, rodeado de olivos, ideal para la reflexión. El evangelista Lucas dice que era su costumbre ir allí, lo cual indica que era un lugar íntimo para él. ¿Qué enseñanza dio Jesús en el Monte de los Olivos acerca del fin del mundo? Jesús habló del fin de los tiempos en lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Advirtió sobre falsos cristos, guerras, persecuciones, la abominación desoladora, y animó a la vigilancia. Comparó su venida con relámpagos y habló del juicio final. ¿Qué significa que Jesús lloró en el Monte de los Olivos? Cuando Jesús vio Jerusalén desde el monte, lloró por ella. Sabía que la ciudad no había reconocido el tiempo de su visitación. Su llanto revela el amor y la compasión divina, pero también la justicia frente al rechazo del Mesías. ¿Qué ocurrió en Getsemaní, que está en el Monte de los Olivos? En Getsemaní, Jesús oró con angustia, sudando como gotas de sangre. Pidió que, si era posible, pasara de él la copa, pero se sometió a la voluntad del Padre. Fue un momento de gran entrega y obediencia antes de la cruz. ¿Por qué es tan significativa la oración de Jesús en Getsemaní? Porque en ella vemos la humanidad de Jesús enfrentando el dolor y la muerte, pero también su perfecta obediencia al Padre. Es un modelo de cómo orar en momentos de angustia, buscando la voluntad de Dios por encima de la nuestra. ¿Cómo fue traicionado Jesús en el Monte de los Olivos? Judas lo traicionó con un beso en Getsemaní, guiando a los soldados al lugar donde Jesús oraba. Conocía el lugar porque Jesús frecuentaba ese monte. El beso, signo de afecto, fue usado como medio de traición. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando fue arrestado en el Monte de los Olivos? Jesús no opuso resistencia. Aun cuando Pedro sacó la espada, Jesús lo reprendió y sanó al siervo herido. Se entregó voluntariamente porque sabía que era el cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué nos enseña la actitud de Jesús durante su arresto? Nos muestra su mansedumbre, su amor incluso por sus enemigos, y su obediencia al plan de redención. Nos enseña a confiar en Dios en medio de la injusticia y a responder con paz y gracia. ¿Qué visión tenían los discípulos desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén? Desde el monte se tiene una vista clara del templo y de toda la ciudad de Jerusalén. Esta perspectiva fue clave para las enseñanzas de Jesús sobre la destrucción del templo y el juicio venidero. ¿Qué advertencia dio Jesús en el monte sobre los falsos profetas? Dijo que vendrían falsos cristos y falsos profetas que harían señales para engañar, incluso a los escogidos. Por eso pidió estar vigilantes y discernir los tiempos. ¿Cómo describió Jesús su segunda venida desde el monte? Jesús dijo que su regreso sería visible como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. No sería un evento secreto, sino glorioso y público. ¿Qué dijo Jesús sobre los días antes del fin en el Monte de los Olivos? Comparó esos días con los de Noé. La gente comería, bebería, cazaría, y no se daría cuenta hasta que llegara el juicio. Llamó a estar preparados y alertas. ¿Qué parábolas contó Jesús en el Monte de los Olivos? Entre ellas, la parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio a las naciones. Estas enseñanzas subrayan la importancia de estar listos, ser fieles y practicar la justicia. ¿Qué enseñan las parábolas del capítulo 25 de Mateo, dadas en el monte? Enseñan sobre vigilancia espiritual, 10 vírgenes, fidelidad en lo que Dios nos confía, los talentos y el juicio según nuestras obras hacia los necesitados, ovejas y cabritos. Estas tres enfatizan la preparación para su retorno. ¿Qué profecías del Antiguo Testamento se relacionan con el Monte de los Olivos?
Zacarías 14 verso 4 profetiza que el Mesías pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Esta profecía se cumple en parte con la ascensión de Jesús y se espera su cumplimiento final en su regreso. ¿Desde dónde ascendió Jesús al cielo? Desde el monte de los olivos, cerca de Betania, fue un momento glorioso y prometió volver de la misma manera en que subió. ¿Qué dijeron los ángeles a los discípulos tras la ascensión desde el monte? Dijeron, este mismo Jesús, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Fue una promesa directa de su retorno, llenando de esperanza a los creyentes. ¿Qué simboliza que Jesús ascendiera desde el monte de los olivos? Simboliza que desde ese lugar de oración, dolor y traición, también vino la gloria. Marca un punto de transición entre su obra terrenal y su ministerio celestial como intercesor. ¿Qué significa la vigilancia espiritual según lo enseñado en el monte? Significa estar atentos a la venida del Señor, vivir en santidad, no dormirse espiritualmente y mantener encendida la lámpara de la fe, como las vírgenes prudentes. ¿Cómo fue la oración de Jesús en Getsemaní? Fue una oración de agonía, sumisión y confianza. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Expresa el clamor humano y la entrega total. ¿Qué aprendemos de Jesús orando solo mientras sus discípulos dormían? Aprendemos que la lucha espiritual es personal, que a veces otros no entienden nuestro dolor, pero que Dios está presente. También es un llamado a la oración ferviente y vigilante. ¿Qué les pidió Jesús a sus discípulos mientras oraba? Les pidió que velaran y oraran con Él, para no caer en tentación. Subraya la importancia del apoyo mutuo y la lucha espiritual compartida. ¿Qué hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús en el monte? Sacó una espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús sanó al herido y reprendió a Pedro, recordándole que debía cumplir el propósito del Padre. ¿Qué representa la vista de Jerusalén desde el monte? Representa el anhelo de Dios por su pueblo. Jesús contempló la ciudad y lloró, sabiendo lo que le esperaba por no aceptar al Mesías. Es una imagen de juicio pero también de amor. ¿Dónde está ubicado el Monte de los Olivos geográficamente? Está al este de Jerusalén, separado por el Valle de Cedrón. Tiene vistas directas al templo. Históricamente ha sido un lugar de entierros judíos y lugar sagrado para varias religiones. ¿Qué significado tiene el nombre Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde se exprimían las olivas. Simbólicamente, allí Jesús fue presionado en espíritu, anticipando su sacrificio. ¿Cómo conecta el Monte de los Olivos con la profecía de Zacarías 14 verso 4? Zacarías profetiza que el monte se partirá en dos cuando el Señor venga. Esta visión apocalíptica se interpreta como un símbolo del retorno glorioso de Cristo. ¿Qué actitud mostró Jesús en su oración final en el monte? Mostró humildad, obediencia y sumisión total al Padre. Es el modelo supremo de cómo enfrentar el sufrimiento, no con quejas, sino con confianza. ¿Cómo responden los evangelios a los eventos del Monte de los Olivos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen distintas perspectivas. Mateo y Marcos destacan la profecía escatológica y la oración en Getsemaní, Lucas resalta el sudor como sangre, y Juan la majestad de Jesús ante los soldados. ¿Qué conexión tiene el monte con la muerte y resurrección de Jesús? Fue el punto previo a su arresto y crucifixión. En el monte, Jesús comenzó su camino hacia la cruz. Su obediencia allí condujo a nuestra redención. ¿Qué nos enseña el monte sobre el sufrimiento y la fe? Que en medio del dolor más profundo, como Jesús en Getsemaní, podemos someternos a Dios, confiar en su plan y hallar fuerza en la oración. ¿Cómo fue la relación de Jesús con el Padre en el monte? Fue una relación íntima, honesta y obediente. Jesús se derramó ante el Padre, no ocultó su angustia, pero también se rindió totalmente a su voluntad. ¿Qué emociones vivió Jesús en el Monte de los Olivos? Vivió tristeza, angustia, soledad, obediencia y paz. Es un retrato humano y divino del Salvador en su hora más oscura. ¿Por qué es importante recordar lo que sucedió en el monte? Porque nos muestra el corazón de Jesús antes de la cruz, su amor, entrega y ejemplo de fe. Nos invita a orar como Él oró y a confiar como Él confió. ¿Qué camino tomó Jesús desde el monte hacia su juicio? Después del arresto en Getsemaní, fue llevado a casa de Anás y luego a Caifás, cruzando probablemente el valle de Cedrón, rumbo a su pasión. ¿Qué significado tiene que Jesús volviera siempre al monte? Era su refugio.
Nos enseña que debemos tener también lugares de encuentro frecuente con Dios. Era su lugar de oración constante. ¿Qué representa el monte para los cristianos hoy? Representa oración, entrega, obediencia, traición, pero también gloria futura. Es un lugar espiritual de encuentro con Dios. ¿Cómo respondió Jesús a los discípulos dormidos? Con paciencia, aunque con tristeza, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Nos llama a la vigilancia continua. ¿Qué actitud espiritual cultivó Jesús en el monte? Obediencia, sumisión, fe, comunión, perdón. Nos dejó un modelo de disciplina espiritual profunda. ¿Qué tesoros espirituales podemos extraer del Monte de los Olivos? Perseverancia en la oración, rendición ante la voluntad divina, esperanza en la resurrección, vigilancia ante el fin y amor por el prójimo. ¿Qué representa la traición de Judas en el monte? El dolor de ser entregado por un amigo. Pero también la soberanía divina que transforma el mal en redención. Fue parte del cumplimiento profético. ¿Cómo se relaciona el Monte de los Olivos con el reino de Dios? Jesús habló del reino allí, profetizó su retorno y ascendió como rey desde ese lugar. El monte es símbolo del gobierno venidero de Cristo. ¿Qué nos enseña el monte sobre el camino cristiano? Que debemos pasar por Getsemaní antes de la gloria. El camino de la fe implica entrega, lucha y confianza en Dios. ¿Qué significa que Jesús fue fortalecido por un ángel en Getsemaní? Que Dios no lo abandonó en su hora más dura. Nos enseña que el consuelo de Dios llega cuando más lo necesitamos. ¿Qué urgencia transmite Jesús en el monte sobre los últimos tiempos? Una urgencia de velar, orar, servir fielmente y amar. No saber el día ni la hora nos llama a vivir preparados cada día. ¿Qué simboliza el monte como lugar de oración? Un lugar firme, elevado, apartado, símbolo de buscar a Dios por encima de todo. Lugar de revelación y encuentro con el cielo. ¿Cómo se relaciona la ascensión desde el monte con la promesa del Espíritu Santo? Desde el monte ascendió Jesús y prometió que recibiríamos poder del Espíritu. Allí comenzó la era de la Iglesia. ¿Qué nos deja el Monte de los Olivos como legado espiritual? El llamado a la oración constante, a la obediencia bajo presión, al amor por los demás y la esperanza de que el Rey regresará en gloria desde ese mismo lugar. Invocación al Dios de la presencia santa. Señor Dios Altísimo, que habitas en las alturas, pero que también descendiste al polvo en tu Hijo amado. Hoy me acerco a ti con el corazón estremecido, recordando el Monte de los Olivos. Lugar de misterio, dolor y gloria. Padre, como tus discípulos, yo también me acerco a ese monte. No con los pies, sino con el alma. Anhelando comprender lo que vivió mi Salvador en aquella noche oscura. Háblame, oh Dios, en el silencio del Getsemaní. Enséñame lo que significa rendirse en obediencia. Amar aun cuando duele. Orar aunque el alma esté triste hasta la muerte. El monte de la oración. Señor Jesús. Te vi caminar con paso decidido hacia aquel huerto. El mismo donde tantas veces habías orado. Pero esta vez algo era distinto. Las sombras eran más densas. El dolor más profundo. Y el cielo parecía más lejano. Aún así, no diste marcha atrás. Fuiste a encontrarte con el Padre. Y allí, entre los olivos, te derramaste como aceite puro. Como sacrificio voluntario. Oh Jesús, enséñame a orar como tú oraste. Cuando el alma esté cargada. Cuando la prueba sea insoportable. Llévame a mi propio Getsemaní. La copa del sufrimiento. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Así dijiste con voz quebrada. Reconociendo el peso de lo que venía. No era solo la cruz. Eran los pecados de la humanidad sobre ti. Era la distancia del Padre. Era la carga del juicio divino. Pero tú dijiste, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh Jesús. Yo he rehusado muchas veces esa copa. He buscado mi comodidad. He huido del dolor. He preferido dormir como los discípulos. Hoy quiero beber la copa de tu voluntad. Aunque duela. Aunque me rompa. Porque sé que tú la bebiste por mí primero. Soledad en la angustia. Estaba solo. Aunque rodeado de amigos. Ninguno veló contigo una hora. Yo también, Señor. He sentido esa soledad amarga.
donde nadie comprende, donde hasta los más cercanos están ausentes. Pero tú me enseñaste que en esa soledad, el Padre está. Que aun cuando todos duermen, tú estás despierto por mí. Hoy me aferro a tu ejemplo, Jesús. Cuando me sienta solo, cuando nadie entienda mi lucha, recordaré tu Getsemaní. El beso de la traición. Entre las ramas del huerto vino Judas, con una multitud de espadas y palos. Y te saludó con un beso. Oh Jesús, qué dolor tan agudo. El beso que debió significar amor se convirtió en señal de traición. ¿Cuántas veces te he traicionado yo? No con un beso, pero con mis obras. ¿Con mis palabras falsas? ¿Con mis silencios cobardes? Perdóname, Jesús. Que mi adoración no sea un disfraz, sino verdad profunda. Como el aceite puro que fluye de un corazón sincero. Tú no te defendiste. Pudiste llamar legiones de ángeles. Pudiste hacer que la tierra se abriera. Pudiste hablar y desarmarlos a todos. Pero elegiste callar. Elegiste entregarte. No por debilidad, sino por amor. Oh Jesús, qué fuerza hay en tu silencio. Enséñame a no responder al mal con mal. A no levantar mi espada. A confiar en el plan del Padre. Hazme fuerte en la entrega. Firme en la obediencia. Valiente en la sumisión. El sudor como sangre. Sudaste gotas como de sangre. ¡Qué expresión del alma quebrada! No era teatro, era agonía. Tu humanidad temblaba. Pero tu divinidad permanecía. Y tú no huiste. Te quedaste en el monte. Afrontaste la noche más oscura. Porque nos amaste hasta el fin. Señor, cuando mi alma tiemble. Cuando el miedo me abrace. Llévame a Getsemaní. Y fortaléceme como aquel ángel te fortaleció. La fidelidad en la prueba. No hay mayor fidelidad que la tuya. Te entregaste en obediencia total. Te ofreciste como cordero sin mancha. Desde ese monte, tu rostro fue resuelto hacia la cruz. Oh Jesús, haz que mi fe también sea firme. Que cuando me toque el sufrimiento, no huya. No me esconda. Sino que te siga. Aunque sea cuesta arriba. El juicio profetizado. En ese monte hablaste del fin. De guerras, hambres, persecuciones. Nos dijiste que estuviéramos listos. Que no durmiéramos. Que no nos dejáramos engañar. Que veláramos. Señor, quiero vivir con los ojos abiertos. Con la lámpara encendida. Con el corazón preparado. Hazme como las vírgenes prudentes. Esperando al esposo aún en la noche. La entrada triunfal por el monte. Desde el monte bajaste montado en un pollino. La gente gritaba, Hosana. Pero pocos sabían que ibas hacia la cruz. Oh Jesús, cuántas veces quiero la gloria. Pero no el sacrificio. El canto, pero no el dolor. Enséñame a seguirte no solo cuando te aclaman, sino también cuando todos huyen. Quiero ser fiel en la cruz como en la coronación. Ascendiste en gloria desde el monte. Desde ese mismo monte que fue testigo de tu dolor. Ascendiste al cielo en victoria. Los discípulos miraban al cielo. Y los ángeles dijeron: Este mismo Jesús volverá como lo habéis visto ir. Oh Jesús glorioso. Tú que fuiste herido en Getsemaní. Pero ascendiste en poder. Te espero con ansias. Desde mi propio monte de lágrimas. Anhelo el día de tu regreso. Ven, Señor Jesús. Tu promesa en el monte. Tu promesa brilla entre las ramas del olivar. No los dejaré huérfanos. No pasará esta generación sin que se cumplan estas cosas. El que persevere hasta el fin, será salvo. Señor, haz que mi corazón crea cada palabra. Que tu regreso no me sorprenda. Que tu juicio me halle fiel. Que tu mirada me encuentre despierto. Llévame a vivir con la urgencia del reino. Con la pasión del Evangelio. Con la esperanza puesta en ti. Getsemaní también es mío. Getsemaní no fue solo tuyo, Señor. También es el mío. Hay noches donde no entiendo. Donde el dolor me sobrepasa. Donde la voluntad de Dios pesa como una cruz. Pero si tú estuviste allí, yo también puedo estar. Si tú te rendiste al Padre, yo también lo haré. Dame fuerzas para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Hazme fiel, Señor, aún en la noche. Del monte al mundo. Desde el monte saliste a ser entregado. Pero también desde el monte enviaste a tus discípulos. Allí diste la gran comisión. Allí ascendiste. Y desde allí volverás. Señor, que mi vida sea enviada desde el monte. Que cada oración se convierta en acción. Que cada lágrima se transforme en testimonio. Haz de mí un mensajero de la cruz. Un heraldo de tu reino. Un hijo del Dios vivo. Amén desde Getsemaní. Padre, hoy oro como tu Hijo oró. Con temblor, con rendición, con amor. Gracias por el monte de los olivos. Porque allí se selló mi redención. Allí se venció con obediencia. Allí el cielo descendió al polvo. Y el dolor fue transformado en gloria. Jesús, quiero caminar contigo hasta ese monte. Quiero quedarme contigo en oración. Quiero beber la copa si es tu voluntad. Quiero esperarte desde ese lugar santo. Hasta que vengas con poder y gran gloria. Amén, y amén.